Pues vamos a continuar con el siguiente tema, que eran los algoritmos glotones. Y aquí, a diferencia de la búsqueda exhaustiva, se busca generar la solución. Sí, la solución óptima a partir de descomponer cualquier, eh, a partir de descomponerla en bueno, e ir agregando pedazos. Voy a ponerlo secuencialmente. Ok, aquí. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, del problema de árbol de peso mínimo? Sí, no, tal vez pueden poner palomita tache. O en el chat. ¿Se acuerdan de este problema? Lo que nosotros teníamos era que encontrar un árbol de expansión. Bueno, un árbol generador. Sí, un árbol de expansión de peso mínimo asociado con una gráfica no dirigida. La gráfica, mm, lo único que nosotros le pedíamos realmente en el curso de investigación de operaciones era que fuera conexa. ¿Por qué? Porque si no es conexa, no podemos generar el árbol de expansión. No tenía que ser completa. Podían existir ciclos, podían no existir. Solo necesitábamos algo de este estilo. Entonces, supongamos nosotros que tenemos aquí esta gráfica y creamos el árbol de expansión de peso mínimo asociado con la gráfica. Entonces yo aquí estoy poniéndole números al azar, bueno, no tan al azar, números arbitrarios. ¿Y qué es lo que tenemos? Esto es una instancia. Una instancia sería como el conjunto de valores que le doy a las aristas. Bueno, sería qué vértices tengo, qué aristas tengo y qué pesos tienen cada una de las aristas. Para cada instancia, nosotros queremos generar una solución. Una solución para el problema del árbol de peso mínimo sería un árbol de expansión y, bueno, que sea de peso mínimo. Pero en particular lo que quiero decirles ahorita es que la solución es un árbol. Entonces, necesitamos una gráfica que sea, bueno, una gráfica parcial, que sea conexa y que sea acíclica. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, necesitamos tener un árbol. Nosotros podríamos intentar, de golpe, dada la instancia, generar o ver todos los árboles que existen como gráfica parcial. Y por ejemplo aquí, una disculpa, esto no puede ser porque no es una gráfica parcial de la que yo tenía. Yo necesito que sea un subconjunto de las aristas que tengo. Entonces, esta es una opción. Déjenme ver si tengo otra, así a la vista. Según yo van a ser 3 posibles soluciones, pero ahorita lo vemos. Otra solución, pues para que sea conexa, esta tiene que estar sí o sí. Y bueno, van a ser otras. Por ejemplo, podría tener esta de acá, esta de acá y esta de acá. Podría ser. Otra posible solución sería si yo tengo, a ver, en el árbol, 1, 2, 3, 4, 5. Igual, esta tiene que estar. Tal vez yo me voy para acá, para acá, para acá. Bueno, creo que la idea ya está clara, ¿no?
La solución como tal son los árboles. Entonces, una opción, si nosotros quisiéramos usar una heurística de búsqueda, sería, en el caso de búsqueda exhaustiva, generar todos los árboles posibles. En el caso de búsqueda local, nosotros podríamos tener estos árboles y definir una estructura de vecindad, es decir, bueno, ¿cómo sé si dos árboles son vecinos entre ellos? Una posible vecindad podría ser decir, bueno, dos árboles van a ser vecinos entre ellos si únicamente difieren en dos aristas. Entonces, por ejemplo, este árbol de este árbol serían vecinos porque esta arista la comparten, esta arista la comparten, si comparten estas dos. Bueno, más bien aquí diferirían en dos aristas. Esta la van a compartir, más bien, ajá, estas dos son como bueno, son las que difieren. Esta sí la comparten, esta la tiene y esta no. Entonces, en un árbol existe una arista que no está en el otro y en el árbol, el otro, tienen una arista que no está en el primero, ¿sí? Entonces pueden decir, pues, van a ser vecinos, sí, solo si pasa eso. Entonces podrían intentar decir, bueno, calculo la solución de este, me fijo en los vecinos, que es este, calculo el valor, si me conviene me muevo, si no, me quedo. Entonces, si se fijan, aquí a lo que voy es, los árboles, ya como árboles, son las soluciones. Un algoritmo glotón busca simplificar eso y ver a la solución como una suma de partes. En este ejemplo, en el de árbol de peso mínimo, la suma de las partes es muy sencilla de visualizar. El todo, es decir, la solución, es un árbol, ¿sí? Eso visualmente se ve muy claro. Pero la pregunta que ustedes tendrían que hacerse es, ¿cuáles son las partes que conforman al árbol? En este problema, visualmente, ¿de qué están conformados los árboles? ¿Qué Aristas necesitan? y vértices. Aristas y vértices. Pero en el caso del árbol de peso mínimo, nosotros necesitamos, bueno, o sea, sí necesitas aristas y vértices, pero dado la instancia, si ustedes se acuerdan, van a conservar todos los vértices. Entonces eso está como fijo. ¿Qué es lo que va a caracterizar el árbol? Pues las aristas que ustedes seleccionan para, para cada uno de ellos. Entonces las partes que conforman el árbol son las aristas en este ejemplo. Entonces, el algoritmo glotón, primer paso, va a ser, en vez de, bueno, esto también es un poco irnos a métodos de descomposición y programación dinámica, pero en vez de pensar que tenemos todo la solución y estar buscando de soluciones en soluciones, vamos a reducir el problema. Y decir, bueno, en vez de tener un todo, vamos a pensar cómo podemos irlo construyendo. Pues para construir un árbol necesitamos aristas. ¿Sí? Ok, entonces ya sabemos cómo ir construyendo el árbol. Una vez que nosotros sabemos cómo podemos construir un árbol, tenemos que hacernos la pregunta de, bueno, vamos a ir agregando pedazos de manera secuencial. Lo que nosotros necesitamos pensar es cómo vamos a ir agregando los pedazos. Los algoritmos glotones son glotones porque siempre se va a ir por lo mejor en el momento. Se busca lo mejor en cada momento. Entonces, aquí, por ejemplo, el problema del árbol de peso mínimo. Si ustedes se acuerdan que los algoritmos de Kruskal y de Prim son los glotones de excelencia, y son de excelencia porque son glotones y se llega a la solución óptima.
Pero si ustedes se acuerdan, en el algoritmo de Kruskal, por ejemplo, en Kruskal ustedes ordenaban las aristas. Ese ordenar las aristas es porque ustedes van a ir construyendo el árbol y en cada momento buscan lo mejor. Entonces, si ustedes lo que quieren es construir el árbol de peso mínimo y les dicen, bueno, pues pueden, en vez de buscar un árbol, ve buscando aristas que te vayan a ser de utilidad para el árbol. Entonces, si nosotros empezamos con la gráfica vacía y decimos, vamos a ir agregando aristas, porque al agregar aristas voy a ir construyendo un árbol, lo mejor en cada momento para construir un árbol de peso mínimo, pues sería ir agregando las aristas de menor peso, ¿sí? Eso creo que es como lo más intuitivo. Si dices, tengo que agregar una arista y tengo un conjunto de opciones de aristas a agregar, pues yo quisiera al final tener el menor peso. Entonces, ingenuamente podríamos pensar, bueno, si siempre escojo la de menor peso, al final del día voy a tener el árbol de menor peso. Por eso es lo mejor en cada momento y no ya en general a- al final, como en el panorama global, no lo estoy viendo, solamente local de cada una de las aristas. Entonces, por eso es por lo que los ordenábamos, pero en sí nosotros podríamos haber hecho algo de este estilo. Bueno, tengo la gráfica vacía, me fijo en las aristas que puedo poner. Yo podría poner cualquiera de estas. ¿Cuál de estas me conviene en un inicio ahorita? Ah, pues me conviene esta, porque es la de menor peso. Entonces yo podría decir, pues como esta es la de menor peso, la agrego. ¿Ya tengo un árbol? No, todavía no tengo un árbol. Bueno, pues tengo que seguir metiendo aristas, tengo que seguir construyendo mi solución para llegar a un árbol. Entonces, en el siguiente paso, en el siguiente momento, ¿qué aristas puedo yo usar? Esta, pues ya la tengo, ya no me conviene usarla. Nada más me fijaría en las demás. De las demás aristas que yo tengo, ¿cuál es la que me conviene siendo miope? Ah, pues sería este 2, que es la que tiene menor peso. Ah, pues procedo a agregar esta arista de menor peso. Y así, ¿qué es lo que hace Kruskal? Por eso es por lo que ustedes ordenan las aristas y van diciendo las agrego o no las agrego. Por ejemplo, en el siguiente paso, aquí las aristas bueno, que yo tengo, sería la 3, 6, 5 y 7. Si se fijan, Kruskal aquí eh, nos diría, esta no la consideras. ¿Por qué? Porque cuando la agregas se forma un ciclo. Podría ser que un algoritmo glotón nada más les dijera, agrega aristas hasta que tengas tanto número de aristas, que serían 4 aristas. Entonces, un algoritmo glotón podría agregar nada más las aristas de menor peso y llegar a esta solución. Si se fijan, aquí no tengo un árbol, que es lo que Kruskal tiene mucho cuidado, de que no se formen ciclos. No tengo un árbol de expansión, entonces estoy generando una solución no factible. Eso puede pasar con los algoritmos glotones. Puede ser que si ustedes no tienen cuidado, generen soluciones que no van a ser factibles. Puede ser que metan reglas, como lo hacen en Kruskal, de decir, bueno, esta, aun cuando te convenía, como se forma un ciclo, no lo vamos a permitir y entonces no la agregamos, la desechamos y sigues iterando hasta llegar a tener las 4 aristas. En este caso, aquí ya tendrían el árbol de expansión de peso. ¿Queda más o menos clara la idea de lo que es un algoritmo glotón? Pueden poner palomita, tache. No sé si tengan alguna duda, comentario de esto. Sí, no, tal vez. Bueno, entonces guardo esta diapositiva, se las comparto. Y bueno, en árbol de peso mínimo, pues era muy evidente. Creo que es muy intuitivo cómo funcionan los algoritmos glotones. ¿Qué pasa si ahora nosotros tenemos un problema de programación lineal? Ah, el problema de la mochila. ¿Se acuerdan cuál es el problema de la mochila? Nosotros lo que queremos es maximizar el beneficio que nos da la mochila. Déjenme poner un problema pequeño.
más 4x3. Y tenemos ciertas limitantes de capacidad. Entonces, aquí voy a poner nada más como si tuviera una mochila. Y entonces, cada variable X es algo que yo llevo o no llevo. Son binarias 0, 1. Aquí es el beneficio que obtengo por llevarla. Quiero maximizar el beneficio, mi satisfacción. Pero voy a tener una limitante. El peso que tiene cada uno de los artículos. Y yo al final del día, pues estoy limitado por cuánto pesa cada uno de los artículos. Ay, aquí no sé por qué se puso el mayúsculas. Y tengo una capacidad de la mochila. Entonces aquí por decir algo voy a suponer que mi mochila tiene una capacidad de 7. ¿Sí? Ok, bueno, aquí en este espacio de búsquedas es el 0, 1. Si se fijan, pues yo tendría 3 variables, no lo puedo graficar. Pero yo sé que cualquier solución es algo de la forma x1, un x2, x3. Es decir, mis soluciones son vectores en R3. Pregunta, ¿cuáles podrían ser las partes? ¿O cómo puedo descomponer un vector en R3 en pedazos? ¿Qué se les ocurre? ¿O cómo lo harían ustedes? Coordenada con coordenada. Exactamente, Eric. Entonces, yo aquí eh, si se fijan, esto realmente lo que está, bueno, a ver, las partes, cada coordenada. ¿Sí? Aquí, que era lo que les iba a decir, sí, yo tengo un vector en R3, pero cada una de esas es un artículo. Y cada una de las coordenadas, pues me va a decir cuánto llevo, o si llevo o no lo llevo cada uno de ellos. Entonces, una manera glotona de hacer esto sería decir, bueno, pues en vez de buscar vector por vector, parte por parte, ¿lo llevo o no lo llevo? Y aquí lo que podrían decir es, bueno, primer enfoque, yo quiero maximizar mi beneficio. Entonces, ¿qué les parece que voy agregando a la mochila los artículos que me den mejor beneficio mientras tenga capacidad? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí yo me estoy fijando en mi función objetivo. ¿Cuál de estos me da un mayor beneficio? El tercero, ¿no? Aquí tengo un beneficio de 4, cuando con los demás tendría un beneficio de 3 o un beneficio de 2. Entonces, aquí yo diría, bueno, pues al principio, como X3 tiene mejor beneficio de 4 y yo actualmente tengo, déjenme ponerlo así, una capacidad de 7. ¿Sí? Empiezo con una capacidad en mi mochila de 7. Me fijo que la que tiene el mejor beneficio es X3 con 4. Entonces yo aquí digo, me conviene meter X3 a la mochila, entonces hago X3 igual a 1. Al hacer X3 igual a 1, si se fijan,
yo lo que estoy haciendo es agregar a la mochila X3. X3 tenía un peso de 2. Entonces, en este momento ya mi mochila no tiene una capacidad de 7. Ahora va a tener una nueva capacidad de 5. De entre los artículos que no he agregado a la mochila, porque X3 ya lo agregué, me quedan X1 y X2. El que tendría mejor beneficio de esos dos sería X1, con un beneficio de 3. Entonces, ahora procedo a agregar X1, que tendría un beneficio de 3. Y de esta forma, pues, yo digo, pues X1 ahora va a ser 1 en esta segunda iteración. Aquí déjenme lo copio. Al hacer esto, yo estaría metiendo capacidad o consumiendo una capacidad de 6. Y entonces, ¿qué pasaría aquí? Pasaría que mi capacidad sería -1. Aquí nosotros tenemos dos opciones. Primera opción, pues sería dejar la solución así. Y al hacerlo, nosotros tendríamos que es no factible. Otra posible solución sería no agregar X1 y terminar, de modo que nuestra solución sería la 001, ¿sí? Es decir, únicamente agregar el tercer, el tercer objeto. Y al hacer esto, nosotros tenemos un valor de función de 4. ¿Sí? Esa sería una opción. La otra sería intentar meter una regla de decir, bueno, no agrego X1, pero continuar. ¿Sí? Y entonces, si yo al intentar meter cada objeto veo que me voy a pasar de la capacidad y desecharlo, es decir, en vez de nada más tener 1, decir, pues como tiene mejor beneficio, pero esto es menor que la capacidad, que aquí sería algo del estilo de decir, como X1 mejor beneficio, pero 6 es mayor que C, entonces X1 igual a 0 y continuar. Al hacer esto, si nosotros hiciéramos algo de este estilo, nosotros llegaríamos al vector solución, decir, bueno, no agregué el X1, pero puedo agregar X2 y ya tenía X3. Entonces aquí yo obtengo mi función objetivo de Z. Aquí era Z igual, no sé por qué puse entre paréntesis. Y aquí yo obtendría un valor de función objetivo de 6. ¿Sí? Sí queda claro que dependiendo de lo que nosotros vayamos construyendo como reglas de juego, las soluciones que vamos a obtener, pero el algoritmo glotón siempre es eso, descomponerlo en partes e ir agregando la mejor posible. Hasta aquí vamos bien, pueden poner palomita tache. Bueno, si se fijan, depende de cómo construyamos las reglas de juego para determinar a qué solución llegamos. Yo aquí, si es esto, si no tengo reglas, llego a una solución no factible, pero esa solución no factible tendría un valor de función objetivo de 7. Pareciera ser que es lo mejor. No es verdad, pero parece. Si meto una regla de decir esto, pues ya termino, llego a un valor de función objetivo de 4. No es el óptimo. Si meto una regla de este estilo para decir, bueno, pues o sea, no meto este objeto porque ya me pasaría, pero puedo seguir metiendo más objetos y voy siguiendo hasta que ya no pueda, llego a otro valor. Aquí tuve suerte y llegué a el óptimo global. Puede ser que no sea el caso. En sí, lo que se tendría que hacer sería, en vez de ser glotón en cuanto a esto,
ser glotón en cuanto a las ganancias que nos dan, pero en términos de cuánto gano entre cuánto ocupo, que sería algo del estilo, gano 3 pero ocupo 6, gano 2 pero ocupo 3 y gano 4 pero ocupo 2. Si se fijan, haciendo esto, aquí yo tengo 1/2, 2/3 y 2. No, aquí lo puse al... Sí, ok. Entonces, si se fijan, realmente el que me da una mejor ganancia sigue siendo el 2. Este lo agrego. Pero después, el siguiente que me daría una mejor ganancia sería este, no este. Entonces, yo metería primero luego y ya después veo si cabe este. ¿Sí? Bueno, una disculpa, ya hasta me pasé. Entonces, le dejamos hasta aquí el día de hoy y mañana continuamos ya con la práctica y si me da tiempo, pongo lo de búsqueda exhaustiva bonito.